Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar del mundo que usted me está viendo, mis amigos. Bien, pues hoy es martes y le damos una vez más la bienvenida aquí a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Pero quiero decirle que anoche, dentro de todo lo que me escribieron y dentro de mi canal, es decir, dentro del chat que yo participo, donde habemos una pequeña cantidad de personas, dentro de ellos voy a hablar hoy así, 3 personas retiradas de las Fuerzas Armadas que fueron estudiantes en la Unión Soviética, en la Academia Superior Frunze. De ellos, 2 de ellos son expediente de oro. Uno, mi profesor, que fue mi profesor, y mi asesor aquí en el canal. Ambos, o los 3, me asesoran muchísimo, unidos a otros buenos compañeros revolucionarios y comunistas. Todos residen en Cuba. Y cuando ayer en la noche yo recibía todas las personas que me escribieron, pocos adversarios, muchos más amigos, muchos más seguidores, y que comenzaron a preguntar acerca de en qué me basé, porque fue polémico, y decía uno de mis profesores que lo mejor de todo es la polémica, porque la polémica genera un intercambio y genera preocupación y también, como no, inquietud entre las personas que me siguen y mis amigos y compatriotas. Pero voy a decir algo directamente para un grupo de TikTok que era al que yo me dirigía, que yo recuerdo cuando era un joven, o cuando voy a decir que tenía 11 años, mi abuelo, cuando los muchachos nos reuníamos a hablar de la guerra, de esto, de lo otro, de la historia, mi abuelo me decía: si usted está convencido en lo que usted estudió y lo que usted sabe, no tiene por qué discutirlo con aquellos que no tienen su altura ni sus conocimientos. Y me repetía constantemente una frase que voy a repetir hoy: no se discute ni con ignorantes ni con imbéciles, porque entonces el ignorante y el imbécil es usted. Cristo, decía mi abuelo, dice en la Biblia que no se le echa perlas a los puercos. Pero anoche, cuando hablaba de esto y se reían mi profesor y compañeros y mis compañeros, me decían: tienes razón. No es discutir. Tú traes conocimientos a la red de que muchas personas desconocen y tú lo haces conocer. Tú no tienes que criticar a esas personas que dicen o hablan o analizan sin tener todos los conocimientos para poder apoyarse en lo que ellos dicen. Pero como ya tú tienes un estudio y no tienes a nosotros y investigas, tú eres una persona que tiene mayor alcance, me decían ellos. Y ahora el pollo del arroz con pollo va a ser 3 días que voy a dar unas explicaciones a esas personas que hemos polemizado y otros que se han preocupado y otros que han preguntado. Mis amigos, primero voy a hablar de Irán. Irán, como todos sabemos, tuvo una monarquía llamada un Shah. Este Shah dominó por muy largos años a Irak y sometió a Irak a un régimen totalitario donde incluso este Shah era un Shah que era aliado de Europa y de los yanquis. Tanto fue el dolor y el sufrimiento del pueblo iraní que hay un ayatolá, el ayatolá Khomeini, que comienza una sublevación de los musulmanes, de los chiitas, y logran derrocar al Shah Reza Pahlavi, el cual huye, y comienza lo que se llamó la revolución islámica de Irán, chiita. El chiita alcanza el 90% en Irán y el 15% en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que no conocen de religiones
Y lo que no conocen, que hoy el mundo se divide en sunitas y chiitas. Hay Bahrein chiita, Pakistán es chiita, Irak es chiita, Yemen es chiita, Irán es chiita, es decir, varios países. Y esto llevó una gran preocupación a los Estados Unidos y a Israel, al gobierno sionista de Israel, que en aquel momento tenía un vínculo directo con esta monarquía a través de este chat. Y eso inspira a que otros países comiencen a establecer la llamada religión chiita, siendo un peligro para Israel, que ya desde 1966 comenzaba la expansión contra los territorios árabes. Y hago esta explicación porque la inteligencia israelí, más conocido por Mossad, una de las más fuertes que hay en el mundo, y yo recuerdo una vez cuando estudiaba que decían que existían sistemas de inteligencia en el mundo como la KGB soviética, la antigua KGB, la Mossad, la seguridad cubana y la CIA o la NSA también, que eran las más fuertes. Incluso estas reconocían a la seguridad cubana como una de las sectores de inteligencia también muy fuerte, ya que la seguridad cubana había frustrado muchos de los planes elaborados por la CIA y el Mossad contra Cuba. Porque aquí no hay de olvidar que el Mossad siempre estuvo involucrado en hechos dentro de los Estados Unidos y directamente para que se conozca en la muerte de John F. Kennedy. Ahora, cuando se desclasificaron estos documentos, se dieron a conocer nuevos datos relevantes de lo que provocó la muerte de John F. Kennedy. ¿Y por qué tengo que hablar de esto? El lobby israelí ha estado involucrado en el patrocinio de las elecciones de los Estados Unidos y algunos gobiernos de Europa y del mundo. Ha sido a través del Mossad, que ha tenido toda la información y conocimiento de los movimientos populares de liberación de estos países y movimientos políticos. No podemos olvidar este paso. Hasta aquí una pequeña explicación de cómo ha estado involucrado. Claro, como todos sabemos, se creó el Estado sionista de Israel y se dividió en la Palestina. Una parte era judía y la otra parte musulmana, lo que llevó a que Estados Unidos e Inglaterra fortalecieran a este Estado, que después se fortaleció militarmente y empezó su expansión a ocupar territorios árabes como el Golán sirio, como una parte del Líbano, como la Palestina, que hoy sabemos que está reducida totalmente y está destruida. Y que hoy el mundo, la población mundial, está en contra de este genocidio que lleva el Estado sionista de Israel contra Palestina y contra los palestinos. Que no es una guerra, porque es una población desarmada y no tiene cómo enfrentar a un ejército bien armado que usa bombas, misiles y tanques, y le masacra a su población y, como es conocido, a sus niños. Tanto fue la fortaleza del Estado sionista de Israel que después del triunfo de la Revolución Islámica y el derrocamiento de Shah Reza Pahlavi, Irán, al verse amenazado por Estados Unidos y por Israel, comienza a desarrollarse. Irán, como ya lo dije aquí, es un país altamente rico
en petróleo y yacimientos de petróleo y gas, pero también en yacimientos de uranio, que el uranio enriquecido es el combustible nuclear y de donde se saca también los componentes de armas nucleares. Pero también es rico en hierro, en oro y metales preciosos. Irán cuenta de estos recursos y con estos recursos Irán comenzó a un desarrollo primero industrial y tecnológico y luego comenzó el desarrollo militar para poder enfrentar las amenazas que tenía de Israel y de Estados Unidos, así como su tecnología militar con ayuda de los países amigos, que no los voy a nombrar, y también voy a dar una pequeña explicación, comenzó a desarrollar una industria militar que hoy ha alcanzado altos logros, así como sus fuerzas armadas o su ejército, y que lo ha demostrado. Irán es suministrador, y lo sabemos claro, de armamento a Hezbollah. Hezbollah, que es chiita, que radica en el Líbano, que se llama Ejército de Dios, nosotros sabemos que es anti-israelista y ha mantenido un férreo combate contra fuerzas sionistas israelitas que han ocupado el Líbano. Han atacado, han destruido y han ocupado el Líbano. Pero también Irán mantiene una alta relación con los yemenitas. Y también hoy el poder de Yemen se basa en su relación con Irán y ese es su armamento, el que le suministra Irán. Yemen, opuesto también a la guerra de Israel contra Palestina, a ese genocidio, ha emprendido acciones contra embarcaciones israelíes y embarcaciones estadounidenses. Por eso es que hoy Irán es una amenaza para Israel y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy Israel, después de la caída de Libia, después de la caída de Irak, después de la caída de Siria, es el único oponente fuerte que tiene el Estado sionista de Israel en el Medio Oriente. Y es el único que no ha bajado su bandera y es el único que se mantiene en la lucha de su soberanía y en el apoyo a los pueblos árabes, incluyendo aquellos que son del Islam chiita. Viendo Estados Unidos e Israel que no están en el convenio, y lo oigan, que quiero que escuchen, porque los analistas no dicen esto, ellos no están en el convenio de control de armas nucleares. E Israel no ha informado la cantidad de ovejas nucleares que tiene, ni tampoco se deja controlar, así como ahora Estados Unidos se acaba de retirar de no proliferación de armas nucleares. ¿Qué vergüenza tiene Estados Unidos e Israel para exigirle a Irán que deje de cesar su tecnología nuclear? Si ambos no están dentro del convenio, Irán tiene todo el derecho, lo ha dicho Rusia, China y otros países, tiene todo el derecho a su desarrollo pacífico nuclear. ¿Cuál es el temor? Bueno, pues el único temor es que Irán está enriqueciendo su uranio para combustible y que esto también le puede servir para armar una bomba nuclear. No podemos decir que no, porque ellos tienen yacimiento de uranio. Y ya al tener un yacimiento de uranio, se convierte en una potencia que puede tener una bomba. Pero hoy bomba tiene la India nuclear y tiene Pakistán, tiene Rusia, tiene Corea. ¿Cuál es el miedo? Que ya hoy demostrado, Israel no puede realizar sus ataques como lo hace contra el Líbano,
como lo hizo contra Siria, lo hizo en un tiempo contra Egipto, como lo ha hecho contra Palestina, porque ahora tiene una espina atravesada en la garganta que se llama Irán. Irán. Y fíjense que lo dije en un pequeño grupito de TikTok que pensaban que Irán iba a ser borrado, y le dije, ya que esto lo habíamos conversado mucho antes, lo habíamos analizado mucho antes, en conversaciones en mi chat, en el chat al cual yo asisto, y donde estos compañeros que sí tienen una larga experiencia sobre ejército enemigo, sobre guerra, porque han participado en guerras como Angola, como en Etiopía, y en misiones de asesores, hemos intercambiado conocimientos y me han asesorado basado en los estudios que se han realizado durante años a Israel, a Estados Unidos y a algunos países de Europa. Voy a parar aquí un momento. Rusia y China, para aquellos que dicen que no se involucran en estos momentos, para los que desconocen el conflicto, porque vamos a llamarlo así, ucraniano-ruso, ha tenido más de dos objetivos. El primero era acercar a Ucrania a la OTAN y con ello llevar armas alrededor de Rusia. Para los que no analizan y no saben, porque tú puedes ser un filósofo, un abogado, puedes ser un gran historiador, pero tú militarmente no has pasado por una academia y tú no has estudiado lo que significa la guerra. Y hoy, después que se acabó la Guerra Fría, aparentemente no ha dejado Estados Unidos su hegemonía de querer cercar a Rusia, porque Rusia no se ha plegado, como los antiguos socialistas de Europa del Este, a la política de Europa ni de Estados Unidos. Ha sido siempre independiente. Y la guerra o el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya le dije que el primero era llevar a Ucrania a la OTAN y acercar las armas a Rusia. Cercar más a Rusia para doblegarla. Segundo, el desgaste militar de Rusia y económico. Para aquellos grandes analistas, una guerra lleva gastos, que ya lo expliqué, y que hay que hablar siempre cuando se hable de guerra, de gastos. Y hoy, la guerra o el conflicto con Ucrania, Rusia ha tenido que invertir recursos, armas, logística, y ha tenido que llevar al hombre a la guerra y ha tenido que perder hombre, ha perdido equipos, le han atacado y ha perdido líderes militares. Hoy Rusia no puede desviar este conflicto para involucrarse en otro. Compréndanlo. No es un problema de ideología, es un problema táctico-militar. Porque Europa no quiere ceder y quiere seguir alimentando el conflicto y la guerra contra Rusia. Y Estados Unidos no está alejado de esto. Para que los analistas entren más a analizar por qué Rusia mantiene de quedarse aquí, pero sin dejar de apoyar a Irán, porque ha mantenido conversaciones y le puede vender armamento para defenderse, no para agredir, como antiaéreo, como ya se lo dije, los S-300, los S-400, que son muy modernos, para su defensa. Pero puede venderle, como la ha vendido, aviones que ya hoy un poco la tecnología de la aviación iraní es un poco obsoleta, como la de Cuba. Pero preservando
esos principios de que ahora tiene un conflicto en su frontera, Rusia no puede dejar de atender ese conflicto para involucrarse en una guerra. Serían idiotas. Porque si se va a involucrar en una guerra y deja su frontera desprotegida, podría perder Rusia. Y les vuelvo a decir, hoy ustedes no saben el gasto que ha llevado Rusia en esta guerra. China también tiene una amenaza. Y está allí la presencia militar estadounidense en el mar de China. Y China reclama la soberanía de Taiwán, que le pertenece. Y ese conflicto ha hecho que China se desarrolle como Rusia militar, tecnológica, militar. Hoy China y Rusia tienen tecnología tan avanzada, superior a algunas estadounidenses, como aviones de combate de quinta generación, misiles hipersónicos. Hasta aquí, para que entiendan por qué China y Rusia no se pueden dejar involucrar, porque aparte de eso llevan el peso del BRIC. Y esto es lo que quiere Estados Unidos, destruir el BRIC. Y si se involucra a Rusia y China, habría una fragmentación, que es lo que quiere Estados Unidos. Parado aquí, voy con la otra. Estados Unidos trae un dolor en su fracaso primero de Corea, después en Indochina, que ya expliqué, Vietnam, Kampuchea y Laos, y el último fracaso lo tuvo en Afganistán por más casi 10 y pico de años, ocupado por el ejército después del ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Entonces, mis hermanos, Estados Unidos tiene un síndrome de que ellos no son capaces de llevar una guerra a largo plazo, porque también hoy le lleva a gastos. Y les voy a decir algo para los analistas. Hoy Estados Unidos tiene una pérdida en 3 meses que nos ha declarado de 142.000 billones de dólares en su economía. En un trimestre, 142.000 billones de dólares que no ha querido declarar el gobierno de Trump. Pero tiene una guerra interna con la persecución hoy de migrantes. Hay un desánimo. Hoy hay dentro de estados como California y otros estados una oposición a la política que lleva Donald Trump. Política de fracaso económico. Por lo tal, Estados Unidos se ve imposibilitado de tener que realizar una guerra fuera de su país, donde tiene que mover fuerzas militares, logística, armamento costoso que lo puede perder y que le va a costar más de estos 142 billones, mil billones de dólares de pérdidas. Pero que también puede sufrir una guerra interna, porque allá adentro hay chiitas. Y Estados Unidos nunca ha sentido una guerra dentro de su territorio, ni le ha llegado un misil. Entonces, analistas de TikTok, conversen con personalidades que tengan experiencia militar para que le digan por qué hoy Estados Unidos dio ese golpe fracasado quirúrgico, que no fue más que un gesto loco de Trump por poder sofocar a los misiles que golpean constantemente a Israel. Pero ya Irán, teniendo información, movió todo su combustible, tiene túneles que tienen más de 60 metros de profundidad, donde esos cohetes no pueden llegar, y están bien preparados para que revienten antes de llegar a los 40 metros. Porque tienen preparado y están bien capacitados, mis hermanos. No fue un golpe quirúrgico, fue un golpe de desesperación. Pero Irán, para demostrar que es superior, llamó a Qatar, lo alertó de su bombardeo y bombardeó la base militar que está en Qatar. Pero después bombardeó 4 bases
para demostrarle al yanqui que podía ponerle los misiles en sus bases militares que tengan cerca de territorio iraquí. Irán tiene cohetes supersónicos que viajan a miles de kilómetros a una velocidad no detectada por los radares y se vuelven difíciles para los misiles antimisiles. Para que aquellos que conocen, y en estos momentos Irán no está solo. Tiene fuerzas chiitas, que ya le dije que está en Hezbollah, que está en Yemen, que está en Hamas, y que son también palestinos que se pueden preparar en cualquier momento para intervenir en esta guerra. Y pueden convertirle otro Vietnam a Estados Unidos y a Israel en el Medio Oriente. Cuidado con los chiitas, ya lo he dicho, cuidado con este león. Pero si usted no sabe de lo que es estrategia, si usted no conoce de fuerzas y medios, de dónde está la dirección principal de un ejército y cómo se abastece un ejército, por muchos barcos y buques que tenga Estados Unidos, pueden ser alcanzados como han sido alcanzados por misiles yemenitas, el Harry Trump. Una demostración más de que Estados Unidos no es infalible. Estados Unidos puede ser alcanzado en cualquier parte por un misil y no conoce totalmente la colocación de misiles que tiene Irak y tienen estas fuerzas, los lugares estratégicos. Por eso es que no van a meterse en la guerra. Y le vuelvo a decir, mis hermanos, sería una guerra costosa, que le traería mucha pérdida hoy a los Estados Unidos y que sería el derrocamiento total de este gobierno y de los republicanos. Porque para los que no analizaron, Donald Trump tomó una decisión sin consultar al Congreso. Y hoy tiene problemas. Irán no ha cesado de lanzar misiles contra Israel. Y le lanzó a 3 bases militares más. Yo no estoy hablando aquí idioteces, ni soy un idiota. Pero yo no voy a ir a discutir con idiotas. Yo respeto a estas personas que están en este chat, que son de gran respeto, y uno fue mi profesor. Los respeto. Y cuando me has dicho esto no, no, esto sí, sí, y se dice así, así. Y le vuelvo a decir, yo no le echo perlas a los puercos. Yo soy un revolucionario y un socialista, que le debo mucho a la Revolución Cubana y a la formación de las Fuerzas Armadas, la que fue mi formación, desde muy niño, desde muy joven. Bien, hasta aquí. No voy a decir los nombres de las personas que están en este chat y que me asesoran, porque eso no interesa. Lo que me interesa es que yo los conozco. 3 de ellos ya lo expliqué. Pasaron por la Unión Soviética, 2 de ellos expedientes de oro, 2 de ellos profesor, y los 3 pasaron por la Academia Frunze, la Academia Superior que había en la Unión Soviética. Yo fui alumno de ruso también, de coreanos y vietnamitas en Cuba. Basta, hasta aquí. Gracias, mis amigos, por su confianza. Gracias por su apoyo. Gracias por toda la polémica, esta tan bonita. El que se quiera apartar, que se aparte. El que quiera lucir como un ignorante, que se aparte. Mis amigos son aquellos que razonan y piensan y que cuando tienen dudas consultan y vienen aquí al chat donde estamos nosotros. Y se dan cuenta, porque aquí hay personas que han llegado y me han pedido entrar al chat y hoy tienen otra mentalidad, la que no tenían al principio, la que al principio era un poco polémico. Pero hemos ido a libros, a manuales, y hemos demostrado por qué esta guerra no es buena para nadie. Quien perdería hoy más en esta guerra sería Israel y Estados Unidos. Créanme, mis hermanos. Porque Irak conoce su tierra y sabe pelear en su tierra. Estados Unidos no. Sería para ellos un lugar desconocido. Y donde quiera que entre sería golpeado, como fue golpeado en Vietnam. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Y una vez más, viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.